quiero que usted preste atención, por favor. Cuando usted estudia los evangelios, usted va a conocer a Jesús, hombre ungido por el Espíritu Santo. Usted va a conocer, escuche, usted va a conocer cuando usted lee los evangelios, de hecho nosotros lo estudiamos acá en la Escuela de Liderazgo, lo podemos clasificar los 3 primeros evangelios como evangelios sinópticos. Sinópticos porque tienen una visión diferente, aunque presentan la misma historia, lo que es Mateo, Marcos y Lucas. Y por otro lado está el evangelio de Juan, que es totalmente diferente a los otros 3. Por eso usted ve que en el evangelio de Juan no se describe, por ejemplo, la sanidad de la mujer de flujo de sangre, que sí se describe en los otros 3 evangelios. No se describe la sanidad de la suegra de Pedro, que también se describen en los otros 3 evangelios, y muchos milagros más, porque el evangelio de Juan es totalmente distinto. Por ejemplo, el evangelio de Juan es el evangelio universal. Fue dirigido tanto a los judíos como a los gentiles. El evangelio de Mateo fue dirigido a los judíos solamente. Por eso en Mateo es donde más se menciona la palabra rey y la palabra reino. Porque el propósito de Mateo era presentar a Jesús como el rey de los judíos. Marcos presenta a Jesús como el siervo del Señor. Marcos le escribe a los romanos. Lucas le escribe también a los gentiles, presenta a Jesús como el Hijo del Hombre. Y usted va a ver que por medio de estos evangelios, usted va a ver a un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que dependió exclusivamente del Espíritu Santo. Número 1, un hombre que fue engendrado por el Espíritu, pero no solamente fue engendrado por el Espíritu, fue lleno del Espíritu, y no solamente fue lleno del Espíritu, fue guiado por el Espíritu. Si usted me preguntara a mí cuáles fueron las 3 cosas principales que el Espíritu Santo hizo en Jesús, número 1, lo engendró. Cuando lo engendró, produjo en él la unión hipostática. Jesús es el único ser en el universo, escúcheme, en el universo que es 100% Dios y 100% hombre. El Padre y el Espíritu Santo no son hombres, son 100% Dios nada más. Los ángeles no son Dios, tienen algo de la naturaleza de Dios. Nosotros somos seres humanos, pero tenemos algo de Dios, pero no somos 100% Dios. El único ser sobre el universo donde está toda la naturaleza de la deidad, la omnipotencia, la omnisciencia, la eternidad, la inmutabilidad, la aceidad. Aceidad tiene que ver que Él es autosuficiente. Todo depende de Él, pero Él no depende de nadie. El yo soy. En Cristo está todos los atributos divinos. Pero así como están los atributos divinos, los atributos de Dios, también está la humanidad. Por eso Jesús se cansaba, por eso Jesús tuvo hambre, por eso Jesús no podía estar en todas las partes al mismo tiempo, porque Él como humano se limitó a un cuerpo humano. El cuerpo humano, según se cree en los científicos, ocupa aproximadamente como 2 metros cuadrados. El cuerpo humano físicamente es lo que puede ocupar en un solo sitio. Escuche, y Él estuvo limitado a un cuerpo cuando se hizo hombre. Pero a pesar de estar limitado a un cuerpo, Él fue lleno del Espíritu Santo, fue engendrado por el Espíritu Santo y fue lleno por el Espíritu Santo. Cuando Jesús fue lleno del Espíritu Santo, Él pudo operar en el poder del Espíritu. Por eso es que dice Lucas, es el único que lo menciona, que cuando Jesús fue lleno del Espíritu Santo, fue bautizado, dice que fue al desierto. Pero cuando salió del desierto, salió en el poder del Espíritu. Diga conmigo, en el poder del Espíritu. Del desierto comenzó a caminar bajo
bajo el poder, el dunamis del Espíritu, bajo la unción del Espíritu Santo, y por donde Jesús pasaba, los ciegos veían, los sordos oían, los mudos hablaban. Aleluya, caminaba sobre las aguas por medio de la unción, multiplicó los panes en 2 ocasiones, maldijo la higuera y se secó inmediatamente. Él, por medio de la unción, activó lo sobrenatural. Diga conmigo, porque una de las formas de nosotros activar lo sobrenatural es por medio de la unción. Cuando la Biblia habla de la unción, Isaías es uno de los que mejor explica el propósito de la unción. Isaías capítulo 61, Isaías describe la unción en Jesús y dice: el Espíritu de Dios está sobre mí. Diga conmigo, sobre mí. Porque usted dirá: pastor, ¿por qué usted dice sobre mí? Porque el Espíritu puede estar en mí, pero también puede estar sobre mí. Cuando el Espíritu está en mí, yo nazco de nuevo, pero no significa que esté sobre mí. Hay creyentes que tienen el Espíritu en ellos, dentro de ellos, pero no lo tienen sobre ellos. Por eso usted ve evangélicos que no opera el poder de Dios en ellos, porque necesitan que el Espíritu opere sobre ellos. Porque cada vez que el Espíritu Santo se menciona sobre alguien, algo sobrenatural sucede. Cuando el Espíritu Santo vino sobre Sansón, dice que con una quijada de burro mató a 1000 filisteos. Imagínate que hubiera hecho con el burro completo. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Cuando el Espíritu vino sobre Gedeón, algo poderoso sucedió. Aleluya. Cuando el Espíritu Santo vino sobre Jesús, la vida de Jesús cambió. Algo grande sucedió cuando el Espíritu vino sobre Jesús. Diga conmigo, sobre. Por eso Jesús le dijo a los apóstoles, capítulo 1, versículo 8, de hecho, le dijo: no se muevan de Jerusalén, porque el Espíritu de Dios vendrá sobre vosotros y me seréis testigo. Me seréis testigo en Judea, Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Necesitamos una iglesia que tenga el Espíritu sobre ellos, una iglesia que camine bajo el poder del Espíritu, una iglesia donde la unción repose sobre ellos, que sean frotados por el poder, que sean investidos, como dijo Jesús, con poder de lo alto. La palabra investir tiene que ver con vestir y tiene que ver con algo que está por fuera, por algo que es externo, y la iglesia necesita esa investidura del Espíritu Santo, porque muchos problemas que tú tienes no los vas a lograr con los estudios académicos que has hecho, no lo vas a lograr con tu fuerza, no lo vas a lograr con tu inteligencia. Muchos problemas que tú tienes solamente van a tener solución por medio de la unción del Espíritu Santo. Aleluya. Por eso Zacarías dijo que no es con ejército, no es con fuerza. Se lo dijo a Zorobabel en relación a la edificación del templo, porque el templo llevaba 16 años paralizado. No se había edificado. Y le dice Dios a Zorobabel, pero también le dice a la iglesia en este tiempo: no es con ejército, no es con fuerza, no es con tu inteligencia, no es con tu grado académico, no es con el dinero que tú tienes, no es con la fuerza humana, es con el Espíritu de Dios, es con la fuerza de Dios, es con la unción del Espíritu Santo, que el matrimonio se va a restaurar, que los hijos van a ser liberados del pecado. Es por medio de la unción del Espíritu que los cielos se van a abrir. Es por la unción del Espíritu Santo, aleluya, que el cáncer va a salir, el SIDA sale. Es por medio de la unción del Espíritu Santo que Dios sana el riñón, sana el pulmón, imparte un riñón nuevo, imparte un corazón nuevo. Él hace milagros por medio de su unción. Aleluya. Dile que está a tu lado: necesitas que el Espíritu venga sobre ti. No te conformes solamente que esté en ti. Necesitas que venga sobre ti. Ese Espíritu vino sobre Jesús, lo llenó, lo revistió del poder. Por eso Él hizo maravillas, milagros, porque Él caminó bajo la unción del Espíritu y el Espíritu vino sobre Él. Aplauda su gloria. ¿Cómo el Espíritu viene sobre nosotros?
5 cosas. Voy a intentar enseñar algo. Número 1, cuando le obedecemos. Número 2, cuando llevamos una comunión íntima con Él. Número 3. Cuando nos llenamos de su palabra. Número 4, cuando hacemos morir la carne. Por eso Pablo, cuando habla de la unción o del espíritu y habla de la carne, dice que los deseos de la carne van en contra del espíritu. La palabra carne es la palabra sars, termina en X, sars, y habla de una naturaleza que se opone al espíritu, una naturaleza débil que no es el viejo hombre. Yo he escuchado predicadores decir que el viejo hombre es la carne. No, la carne es una cosa y el viejo hombre es otra cosa. El viejo hombre ya fue crucificado juntamente con Cristo. ¿Cuánto le da la gloria? Yo no tengo viejo hombre, ni usted tampoco tiene viejo hombre. Ningún evangélico tiene viejo hombre, porque el viejo hombre murió y fue crucificado en la cruz del Calvario. Lo que tienen los evangélicos es la carne que se levanta, la carne que se opone al espíritu, la carne que niega las cosas de Dios. Por eso Jesús dijo: velá y orá para que no entre en tentación, porque la carne es débil. Entonces en el creyente opera la carne, y cuando un creyente no hace morir la carne, el espíritu no puede operar sobre él. El poder no puede ser activado en él o en ella. Necesitamos creyentes que hagan morir la carne. ¿Cómo se hace morir la carne? Pablo lo describe en Romanos 8. Pablo presenta una cátedra de lo que es la carne y en el espíritu en el capítulo 8 de Romanos. Él habla de andar en el espíritu, de vivir en el espíritu y de estar en el espíritu, de ocuparse de las cosas del espíritu, pero también habla de las consecuencias en la carne. Y ahí en Romanos 8:13, si más no recuerdo, Pablo dijo que por medio del espíritu hacemos morir las obras de la carne. Cuando la carne muere, el poder de Dios comienza a fluir. Cuando la carne muere, el Espíritu Santo comienza a guiarnos, comienza a manifestarse. Cuando la carne muere, Dios tiene el control para bendecirnos, para usarnos para su gloria. Cuando la carne muere, no hay lugar para que los demonios entren en nuestras vidas. Se le cierran las puertas a los demonios, porque una de las puertas que se le abre a los demonios es la puerta de la carne. Hay muchos evangélicos que andan en la carne. ¿Y qué es andar en la carne? Andar en chisme, andar en enojo, andar en envidia, andar en crítica, andar, aleluya, en una vida contraria a lo que Dios ha establecido. Mucha gente en la iglesia le da mucho lugar a la carne a través de la crítica, de la murmuración, del chisme. Viven hablando lo que no deben de hablar, señalando, criticando, y eso tiene que morir. Por eso Pablo, cuando habló, aleluya, de contristar al espíritu, cuando usted ve lo que él menciona, todos los pecados que contristan al espíritu tiene que ver con la lengua. Ay, ay, ay. Pastor, yo esperaba otra palabra más. Que Dios me diera una camioneta rápido, un carro. Y usted me va a hablar de eso. Sí, el Espíritu Santo se contrista mayormente por lo que nosotros decimos. Hablamos y ofendemos, hablamos y criticamos, hablamos y murmuramos. Hablamos, de nuevo las ventas, vender de nuevo cosas en la iglesia. De nuevo a pedir ofrendas. ¿Cuántos evangélicos no caen en ese terreno? Y la hermana tal, bueno, esa como que anda descarriada. En vez de orar tú por ella. Entonces, la mayoría de los pecados que contritan el espíritu, eso aparece en Efesios, tienen que ver con la lengua. ¿Tienen que ver con qué tienen que ver? Con la lengua. Cuando usted lo estudia, y precisamente por eso es que el apóstol Pablo fue uno de los maestros de lo que es la vida en el espíritu. Mejor que cualquier otro, él enseñó la vida en el espíritu, lo describió en Gálatas, lo describió en los Romanos, pero él describió también aquello que contrista el espíritu. Hay 3 cosas que la iglesia hace y que detienen la obra del Espíritu Santo. Número 1, la iglesia contrista al Espíritu Santo. Número 2, la iglesia resiste al Espíritu Santo. Y número 3, la iglesia apaga al Espíritu Santo. Diga gloria a Dios.
Diga gloria a Dios, porque no escucho mucho gloria a Dios. Aquí en Efesios, capítulo 4, versículo 30, el apóstol Pablo describe qué es lo que contrista el Espíritu Santo. Lo voy a leer. Dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería. ¿Con qué usted grita? Maledicencia. ¿Con qué usted hace maledicencia? Dice cosas que no tiene que decir con su boca. Entonces se habla de pecados que tienen que ver con la lengua y termina por la falta de perdón. Cuando una persona no ha perdonado, ha contristado al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no puede fluir sobre él para operar milagros, para operar señales, para producir manifestaciones sobrenaturales. Por eso hay que hay creyentes que dicen: yo vivo orando, llevo años orando y Dios no me responde, porque muchas veces estás mal delante de Dios, estás viviendo en la carne, y el que vive en la carne no puede agradar a Dios. Más los que andan y viven en el Espíritu pueden agradar a Dios, y son los que atraen la mano de Dios a su favor. ¿Cuánto le dan la gloria? Necesitamos hombres y mujeres en el Espíritu, que vivan en el Espíritu, que anden en el Espíritu y que operen en el poder del Espíritu. Hombres y mujeres que hagan morir la carne. Hombres y mujeres que hagan morir la carne. Escúcheme bien: a la carne yo no le puedo decir fuera, en el nombre de Jesús, demonio de carne te vas. No. La carne usted no la puede reprender. La carne usted la tiene que someter. Carne, sométete en el nombre de Jesús. Cada vez que se quiere levantar la carne en la casa, la leona, para pelear, sométete, carne. Cada vez que quiere la carne en el evangélico en la casa y quiere andar maltratando a la mujer, carne, sométete. Acuérdate que en la iglesia eres una ovejita. Esa ovejita tiene que ser en la casa también. Carne, sométete. La carne yo no le puedo decir fuera, demonio. No, la carne no es un demonio. La carne es una naturaleza débil que tiene que ser sometida. Pero porque hay evangélicos que no someten la carne, porque andan en la carne. Y para someter la carne hay que andar en el Espíritu. Para someter la carne hay que andar en el Espíritu. ¿Cuánto le da la gloria? Es por medio del Espíritu Santo que yo puedo someter la carne. Y cuando usted somete esa carne, el Espíritu tiene libertad para moverse, para manifestarse, para hacer cosas extraordinarias con su vida. Y para guiarlo. Por eso Jesús, después que fue engendrado, fue lleno. Pero después que fue lleno, fue guiado. Fue guiado por el Espíritu Santo. Fueron las tres cosas principales Jesús. Fue guiado por el Espíritu. Yo este miércoles le explicaba a los líderes, le hablaba de la guianza, porque he venido hablando de eso. Y en el Antiguo Testamento Dios guiaba de manera diferente que en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios guiaba desde afuera hacia adentro. Dios usó la columna de nube para guiar a su pueblo. Dios usó el Urim y Tumim, que lo usaba el sacerdote para guiar a su pueblo. Usó sueños, visiones. Dios usó diferentes manifestaciones externas. Pero en el Nuevo Testamento, Dios usó en el Antiguo Testamento lo que es el vellón. Pero en el Nuevo Testamento no se usa vellón en ninguna parte. La pregunta es ¿por qué? Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu no moraba en la gente, y por eso era que tenían que usar un vellón. Pero en este tiempo no se usa vellón. En este tiempo se usa la voz interior del Espíritu, el testimonio interior. Escúcheme, en este tiempo, como el Espíritu mora en nosotros, ya Él no nos guía desde afuera, nos guía desde adentro. ¿Desde dónde nos guía el Espíritu? Desde adentro, pastor. Pero yo le pongo vellón a Dios, pero no es lo correcto. En este tiempo es el Espíritu que te va a guiar desde adentro. Por eso cuando usted lee la Biblia en el libro de Hechos, usted se va a dar cuenta que los apóstoles eran guiados por el Espíritu. Nunca pusieron un vellón. Nunca hubo una columna de nube que los guiara, un Urim Tumim. Dice que el Espíritu los guiaba. Cuando Pablo iba a Filipo, cuando iba a Bitinia,
a Asia, dice que el Espíritu Santo le habló y le dijo, le prohibió, no te permito que vayas allí. El Espíritu Santo le prohibió a Pablo. Pablo tenía una conexión con el Espíritu. Pablo estaba en sintonía con el Espíritu Santo. Él pudo discernir la voz del Espíritu y el Espíritu lo guió a Filipo, a establecer el Evangelio a Filipo. Aleluya. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? El Espíritu Santo guió a Pablo. El Espíritu Santo guió a los apóstoles en el libro de Hechos. ¿Quién fue el que guió a Pedro a la casa de Cornelio en Cesarea, en la Cesarea la Marítima? ¿Quién fue el que lo guió? El Espíritu Santo guió a Pedro a la casa de Cornelio y se convirtió Cornelio y toda su familia. El Espíritu Santo guió a Jesús. El Espíritu Santo guió a los apóstoles. El Espíritu Santo debe guiar a la iglesia. Cuando la iglesia es guiada por el Espíritu Santo, puede operar en el poder del Espíritu, puede caminar en lo sobrenatural, puede caminar en las manifestaciones poderosas del Espíritu. Cuando la iglesia camina guiada por el Espíritu, es prosperada y bendecida en Dios. La mayor necesidad, hermano, que tiene la iglesia en este tiempo, no es que le pongan la mano en la cabeza y te tumben 10 veces y recibe, recibe y recibe. No es que alguien te venga y te profetice. Yo no estoy diciendo que eso sea malo. La mayor necesidad que tiene la iglesia es aprender a ser guiada por el Espíritu Santo. Porque hay evangélicos que se le pone la mano y se cae y se vuelve a levantar, pero siguen viviendo la vida como le da la gana. Cuando una persona es guiada por el Espíritu, va a vivir en santidad. Cuando una persona es guiada por el Espíritu, va a hacer las cosas como a Dios le agrada. No va a ser evangélico a la secreta o a la manera de ellos. Porque eso lo vemos bastante en la iglesia. Cuando una persona es guiada por el Espíritu, va a agradar a Dios. Cuando una persona es guiada por el Espíritu, va a ser un buen esposo, va a ser una buena esposa, va a ser una buena madre, va a ser un buen padre, va a ser una buena oveja, se va a someter al pastor que tiene. Va a agradar a Dios en todo porque es guiado por el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu te guía a una vida recta, a una vida en santidad, a una vida de integridad, a una vida consagrada. La carne es lo contrario. La carne te dirige a pecar. La carne te guía a hacer cosas que a Dios no le agradan. ¿Qué debo hacer con la carne? Eso de que fuera carne, eso no existe. La carne se somete. Cuando usted quiere andar chismoseando, te somete, lengua del diablo. Te sometes carne. Mire, no solamente las mujeres son chismosas, hay hombres más chismosos que las mujeres. Ay, ay, ay. Hay hombres que les gusta un chisme. Averiguándole la vida al vecino, a todo el mundo. En las esquinas, averiguándole la vida a la gente. Muchas cosas están retenidas en muchos creyentes que oran, que viven clamando y que no tienen respuesta porque están haciendo lo que hacen, lo hacen en la carne. Oran en la carne. Yo he visto gente que ora en la carne. Usted los ve orando y después se ponen a hablar mal del pastor, a hablar mal del hermano. ¿Para qué oraste? ¿Para qué ayunaste? O sea, estás perdiendo el tiempo. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, eso se hizo en la carne. ¿Por qué digo esto? Porque cuando una persona anda en el Espíritu, ama, perdona, comprende a las personas, extiende su mano al caído. Si ve a alguien caído, lo levanta. Si ve a alguien herido, le sana las heridas. ¿Por qué? Porque anda en el fruto del Espíritu. Porque nunca el Espíritu te va a llevar a odiar, te va a llevar a criticar. El Espíritu Santo te va a conducir a perdonar, a amar. Te va a conducir a restaurar al caído, a levantar al que está caído, como dice Gálatas. Dice que si alguno es sorprendido en alguna falta, restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Es un fruto del Espíritu. Alguien que anda en mansedumbre anda en el Espíritu y puede restaurar al caído. Aunque haya caído en adulterio, aunque haya hecho lo que haya hecho, lo restaura, lo levanta porque tiene amor, porque comprende y entiende que él puede también ser tentado y él puede caer. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Dios me dijo una vez, hace como 15 años, me dijo, tú no vas a predicar para agradar a los evangélicos. Tú me vas a agradar es a mí. Dios me lo dijo hace como 15 años. No éramos muchos aquí en la iglesia. Desde que yo entendí eso y yo predico lo que Dios me manda a predicar, la iglesia creció. Y Dios se comenzó a mover más.
en la iglesia. Porque Dios me dijo, tú no vas a hablar lo que la gente quiere oír, tú vas a hablar lo que la gente necesita oír. Una cosa es lo que usted quiere oír y otra cosa es lo que usted necesita. Son dos cosas diferentes. Lo que usted necesita, casi nunca usted quiere oírlo. Lo que usted necesita oír, casi nunca usted lo quiere oír. ¿A cuántas hermanas les gusta que se le diga sométete a tu marido? A ninguna. Ay, ay, ay. Ahora la pregunta que yo le hago, la Biblia dice que la esposa tiene que someterse a su marido. ¿Lo dice o no lo dice? Pero a muchas no les gusta escucharlo. Se metió la carne. ¿A cuántos hombres no les gusta que uno le diga tienes que soltar plata a la mujer que tiene suelta, afloja el bolsillo? ¿No les gusta? ¿Tú sabes lo que donde el hombre es duro? No voy a decir todo, pero el 99.9%. Cuando usted le toca un bolsillo a un hombre, hermano, mire. No voy a decir todo, el 99.9%. Muchos no les gusta, pero estoy hablando de andar en el Espíritu. Y para andar en el Espíritu tengo que andar en la palabra. Tengo que vivir conforme a lo que está en la palabra. Para andar en el Espíritu debo de aprender a ser un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, un buen cristiano. Para andar en el Espíritu tengo que andar en amor, en benignidad, en bondad, en paciencia, en santidad, en templanza. Para andar en el Espíritu tengo que someter la carne. Tengo que hacer morir el yo. Tengo que hacer lo que dijo Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Tiene que morir el yo. Tiene que morir el ego para que sea Cristo viviendo en nosotros. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No en mi fe, en la fe del Hijo. Que es otra fe muy diferente. De eso no vamos a hablar hoy. Pero otro día vamos a hablar de la fe de Jesús. Que la Biblia habla de la fe de Jesús. Cuando usted lee la iglesia de Pérgamo, una de las virtudes que tuvo la iglesia de Pérgamo dice que ellos retuvieron la fe de Jesús. Ellos retuvieron por cuanto no has negado mi fe. Le dice Jesús a la iglesia de Pérgamo. ¿Por qué? Porque hay un nivel de fe donde todo creyente debe llegar y se llama la fe de Jesús, la fe del Hijo de Dios, que es una fe madura, es una fe séctuple, es una fe que ha alcanzado al nivel más alto. Cuando un creyente comienza a caminar en la fe de Jesús, es un creyente que no va a tener límite, que no va a tener limitación, que todo lo que él pida le será otorgado, que todo lo que él haga va a tener resultado, porque es una fe que ha alcanzado una madurez, una fe séctuple, una fe que ha logrado desarrollarse en el proceso y ha logrado alcanzar el nivel más alto de fe. ¿Y sabe quién alcanzó eso? Pablo. Por eso él lo dijo: con Cristo estoy juntamente, ya no vivo yo, y lo que vivo, ¿lo vivo en qué? En la fe del Hijo. Búsquelo, Gálatas, capítulo creo que 2:18, creo, búsquelo por si más no me equivoco, búsquelo. Venga, Saúl, ven para acá, ven. Dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es el nivel más alto de fe. Cuando nosotros aprendemos a caminar en la fe del Hijo, que es una fe madura. Yo la llamo la fe séctuple. Séctuple tiene que ver con el 7. Pero ¿cómo se llega a ese nivel de fe? Cuando morimos a nosotros, al ego, a la carne. Una persona que anda en la carne no puede caminar en ese nivel de fe, en ningún tipo de fe, porque la carne duda, la carne es incrédula, la carne, hermano,
depende de los sentidos. La carne le gusta escuchar, le gusta ver y le gusta chismosear. La carne, por eso es que hay gente que vive en las redes sociales todo el día en TikTok, porque eso es carne. Eso es carne. Usted no me va a decir que eso es espíritu, todo el día en TikTok no oras, no ayunas, no lees la Biblia. Eso es carne porque la carne le gusta ver. La carne es curiosa. ¿Sabe por qué Eva pecó? ¿Sabe por qué Eva pecó? Eva veía el fruto. Si ella no hubiera visto el fruto, ella nunca lo codicia. Pero ¿cómo se activó? ¿Cómo operan las redes sociales? Usted tiene que tener cuidado, por eso es que lo estoy motivando. Mira, métase en el canal de Plan de Salvación para que vea las predicaciones mías aquí. Y los hermanos también que van a entrar ahí a cantar. Ahí usted va a recibir, claro que yo no soy un motivador, de repente usted me va a querer lanzar piedras, porque yo no soy motivador, yo soy confrontador. Y a la gente no le gustan las predicaciones que confrontan. A la gente no le gusta que tú le hables de santidad. A la gente no le gusta que usted le hable de obediencia. A la gente le gusta que usted, te voy a prosperar, te voy a bendecir. A la gente le gusta que le profeticen dólares, que recibas muchos dólares. Pero a la gente no le gusta que se le diga, tienes que honrar más a tu papá y a tu mamá. Tienes que ser mejor esposo, mejor esposa. Tienes que vivir más en santidad. Tienes que orar más, ayunar más, leer la Biblia más. A la gente no le gusta eso. ¿Sí me está siguiendo? ¿Por qué? Porque la gente está habituada a andar en la carne. Lo más fácil, si usted me preguntara a mí, ¿qué es más fácil, andar en el espíritu o andar en la carne? Lo más fácil es andar en la carne. Lo más fácil es andar en la carne. Porque usted no necesita someterse a Dios. Deja que se mueva esa carne. Y pecar, adulterar, fornicar, ver pornografía, tantas cosas malas. Pero vivir en el espíritu requiere sacrificio. Vivir en el espíritu requiere que usted se pare en las madrugadas a orar. Vivir en el espíritu requiere que usted deje de comer. Vivir en el espíritu requiere que usted no esté todo el día pegado de un celular. ¿Sí me sigue? Requiere negarse a sí mismo, y eso fue lo que experimentó Pablo, porque hay varios tipos de muerte. Yo creo que de repente en el núcleo puede ser que hable de eso. Hay varios tipos de muerte, aparte de la muerte espiritual, la muerte segunda, la muerte física. Está la muerte en la carne, que es otro tipo de muerte, que es la más difícil, morir a la carne, porque la palabra yo tiene que ver con el ego, tiene que ver con la carne. Ya no vivo yo, que es la que tiene que ver con ego, tiene que ver con carne, es el nivel. Pablo logró morir a lo más difícil, que es morir al yo, a la carne, porque nadie quiere morir a lo que quiere, al yo. Por eso Jesús, cuando le dijo a los discípulos que el que no viene de en pos de mí y se niega a sí mismo no es digno de mí. ¿De qué está hablando Jesús? Está hablando de morir a la carne, de morir al ego, al yo. Y precisamente eso es lo que Dios está demandando de su iglesia, que haya una muerte. Porque cuando hay alguien que muere, hay resurrección. No puede haber resurrección si no hay muerte. Por eso Pablo, cuando le habla a los romanos del bautismo, le dice que con Jesús fuimos juntamente, fuimos sepultados con Jesús, fuimos muertos con Jesús, pero también fuimos resucitados y glorificados con Jesús. No puede haber resurrección si no hay muerte. Nadie puede resucitar si no muere. Los que resucitan son los que mueren. ¿Cuánto le dan la gloria? Y nadie puede ver la gloria de Dios si no muere. Dios le dijo a Moisés, no hay quien vea mi gloria y viva. No hay quien vea mi gloria y viva. ¿Cuál es el secreto de poder estar en la gloria de Dios y operar en la gloria? Cuando morimos a nosotros. Cuando hay una muerte al yo. Escuche, yo lo decía, para una persona operar en los dones del Espíritu Santo necesita recibir a Cristo nada más. Y aún en la carne puede operar en los dones del Espíritu Santo. Andando en la carne puede operar en los dones. Para una persona operar en la unción, que es un nivel más alto que los dones, necesita comunión.
una vida de oración. Pero para una persona operar en la gloria necesita morir. Morir a Dios y rendirse totalmente a Dios. Y eso fue lo que sucedió con Pablo. Por eso Pablo lo dijo 20 años después del ministerio. Él, cuando escribe Gálatas, él dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, a la palabra carne tiene que ver con cuerpo, no tiene que ver con la carne que niega a Dios. Lo que vivo en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Cuando una persona muere a ese yo, puede operar en la fe del Hijo de Dios. Puede operar en una fe madura y todo será posible. Nada será imposible. Por donde quiera que pase esa persona, la gloria misma de Dios se va a manifestar. Aplauda al Rey. Pastor, es que yo oro y Dios no me responde. Ve bien cómo estás viviendo. ¿Cómo vives en tu casa? ¿Qué dices? ¿Qué haces? Un creyente, cuando se vive quejando, anda en la carne. La queja viene de la carne, no viene del espíritu. El espíritu no se queja, el espíritu adora, glorifica a Dios. Entonces, si usted se vive quejando, usted está obrando en la carne y Dios no va a responder su oración. Porque la carne se opone a Dios, quejándose, la quejadera. Y yo lo decía en el día del culto de primicia. Israel murmuró 10 veces de Dios en el desierto, 10 veces. Y no pudieron entrar a la tierra prometida. Murmuraron cuando le faltó comida, Dios le dio maná. Murmuraron cuando le faltó agua, Dios le dio agua a una roca. Murmuraron cuando llegaron a Mara porque las aguas eran amargas. Dios convirtió en agua dulce a través de un árbol que representa a Cristo y Dios se le reveló como Jehová Rafa. Murmuraron cuando los 10 espías fueron a reconocer la tierra desde Carne Baldea, regresaron, trajeron el racimo de uva muy grande, pero negaron que ellos podían conquistar la tierra. Murmuraron. ¿Y qué pasó? Murieron en el desierto y no pudieron entrar a la tierra prometida porque todo lo que hicieron lo hicieron en la carne. Solamente hubieron 2 que anduvieron en el espíritu, y eso lo dije yo. ¿Cuáles fueron los 2 que anduvieron en el espíritu? Josué y Caleb. No se quejaron. Tuvieron una actitud positiva y de fe. Cuando los 10 espías hablaron de los gigantes, Josué dijo: esos gigantes nos los comeremos como pan. Eso es nada para lo que Dios va a hacer. No es que nosotros éramos semejantes a langosta, decían los 10 espías. ¿Sabes lo que es una langosta? Una langosta es símbolo de maldición. La langosta es una planta que Dios mismo la enviaba en esa época para destruir los sembraríos. Éramos semejantes a langosta. La langosta representa maldición, representa destrucción. Por eso cuando Dios le habla a Joel, le habla de los estados de la langosta. Para hablar de la restitución. Dice que lo que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta son estados y todos comen en diferentes niveles. Por ejemplo, la oruga comienza comiéndose pedacitos de la hoja. Después de la oruga viene el saltón, se come un poquito la hoja completa. Después viene el revoltón, se come el tallo. Después viene la langosta, se come todo. Diga conmigo, niveles de destrucción. Éramos semejantes a langosta. ¿Y qué representaba la langosta? Al imperio de los madianitas. Y se lo demuestro a través de Gedeón. En Gedeón la langosta representa a los madianitas. Así como el león representaba a Babilonia en Daniel, el oso representaba al imperio persa, el leopardo representaba, ¿cuál imperio representaba el leopardo? Vamos a decir si los hermanos leen Biblia. Al imperio griego. Animales representando. La langosta representaba a los madianitas. Arrasaban con todo. Y estos 10 espías se sentían langostas. ¿Cuántos?
Uno de los grandes problemas del creyente, y con esto estoy terminando la predicación, es la falta de identidad. ¿Sabes por qué Eva, el diablo la engañó? Porque Eva no tenía identidad. Se lo demuestro. Satanás le dice, si tú comes de ese árbol vas a ser semejante a Dios. Ya era ella semejante a Dios, pero ya no sabía. Ya ella tenía la semejanza. El diablo le metió, tú no te pareces a Dios. Cómete el árbol, cómete la manzana, como dicen algunos. El mango, la pera. Eso en ninguna parte de la Biblia dice que era manzana. Cómetelo para que te parezca a Dios. Ya ella era semejante a Dios, pero ella no sabía. ¿Sabe cuál es el problema que tiene la humanidad ahorita? Falta de identidad. Diga conmigo, falta de identidad. Entonces, Adán, cuando pecó, perdió 7 cosas. Hubieron 7 cosas que él perdió. Entre las 7, perdió la identidad. Las otras no se las voy a mencionar. Entre las 7 cosas que perdió, una de esas 7 se llama, perdió la identidad de hijo. Por eso el diablo hizo desastre con él y con sus hijos. Amén. Pero cuando tú como creyente se te revela la identidad de lo que tú eres en Cristo, lo que tú eres, puedes y tienes en Jesús, no va a haber diablo que te detenga. No va a haber problema que te detenga. No va a haber circunstancia que te detenga. No va a haber enfermedad que te detenga, porque todo lo vas a poder en Cristo. Todo lo vas a poder en Cristo. Aleluya.